Queridas familias agustino-cervantinas, bienvenidas a este espacio de formación que ofrecemos desde la Pastoral Educativa del Liceo Cervantes Norte. Nuestro tema principal en el día de hoy es la familia como sacramento universal de salvación y la familia misionera. Son dos temas que se enlazan muy bien, pero que de alguna manera tienen algunas particularidades que vamos a tratar. Este espacio de formación es para los papás particularmente, por eso en el calendario ustedes ven que dice formación para padres de familia. Pero qué bueno también sería compartir en familia con nuestros hijos este espacio que es muy sencillo. Vamos a tener una charla corta, sucinta, que nos explica estos dos temas o que nos da algunos pincelazos porque son temas realmente muy profundos, pero hemos querido tener aquí esta pequeña charla para dar algunas pinceladas sobre lo que es Sacramento Universal de Salvación y familia misionera, porque estos dos elementos nos llevan precisamente a entender lo que tiene que ser la familia y particularmente una familia creyente. Durante este espacio de formación, durante esta charla, les daré algunos elementos desde la Sagrada Escritura y también desde el Magisterio. Ojalá que estos elementos, que estas citas que yo les quiero compartir aquí, que hemos querido compartir, les sirva de iluminación y de pronto, no ahorita, pero más adelante, ustedes puedan también incluso leerlas, apropiarse un poco de ellas, dejarse iluminar por estas citas bíblicas, por estos documentos. Por supuesto, algunos documentos son muy extensos y si ustedes los buscan en las diferentes redes de internet, en las diferentes redes que tenemos ahora, les van a aparecer, los pueden descargar, pero no nos vamos a detener porque son muy extensos en esto, pues cada uno desde su manera, desde su tiempo lo podrá hacer. Simplemente yo quiero aquí colocar algunas citas y hablar un poco y relacionarlo mucho con nuestra vida actual, el sentido que tenemos de familia. Así que la invitación es para que estemos muy atentos a cada uno de los elementos que quiero llegar. Y quisiera como iniciar un poco, hacer una introducción muy sencillita sobre lo que es la familia como sacramento de salvación, desde la misión, desde la unidad, desde el Espíritu Santo. Ser testimonio, y quedémonos con esa palabra, testimonios. Testimonios es ser ejemplo para los demás. ¿Cómo estamos dando testimonio de nuestra vida a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra sociedad? Esa es la preguntita que creo que debe estar también haciendo eco en nuestra mente. ¿Cómo dar testimonio de ser ejemplo para estas personas? Testimonio no es aparentar, que a veces eso nos puede pasar. Es que yo tengo que aparentar estar bien o tengo que aparentar que mi familia esté bien. Testimonio es que genuinamente, de manera tranquila, de manera espontánea, surja un buen ejemplo para los demás. Yo no puedo simplemente aparentar con un buen vestido o aparentar con una buena ropa o aparentar con un buen maquillaje o con un buen peinado o aparentar con un buen carro, cosas que de pronto en la familia no se están viviendo. De pronto estamos muy desunidos y a veces suele pasar como dicen esos dichos tan comunes. En la familia vivimos bien o tenemos todo, pero vivimos desunidos y a veces es muy triste eso. O no nos falta nada, pero vivimos en desacuerdo siempre. No se trata de estar en acuerdo siempre, pero sí por lo menos que los desacuerdos, que las situaciones que tengamos no afecten nuestro sentido de testimonio familiar y que tratemos de vivir en la unidad. Y por eso estos dos temas que, como les digo, tienen mucho sentido, están vinculados íntimamente, de alguna manera nos ayudan a eso, a entender que no se trata de apariencia, sino que se trata de ser testimonio, de ser luz para los demás, como nos dirá también el Evangelio, y más adelante también lo voy a citar, ser luz y sal para el mundo, darle sentido a lo que hacemos, darle sentido a nuestras obras. Y por eso voy a iniciar con una pequeña frase, con un pequeño versículo que está tomado del Génesis, donde nos habla de cómo el hombre y la mujer han sido creados por Dios, y a raíz de esa creación que Dios ha hecho de la humanidad, nos habla esta cita bíblica del Génesis en el capítulo 1, el versículo 27 y 28, primera cita que ojalá la tengamos muy presente, capítulo 1, versículos 27 y 28 del libro del Génesis. Nos habla de la creación, Dios que ha creado al mundo, pero dentro de ese mundo
ha creado también particular y especialmente al hombre y a la mujer. Somos semejanza de Él, semejanza en el sentido espiritual. Y por eso es necesario que reflejemos en ese sentido espiritual, lo transmitamos a los demás. Semejanza de belleza, bondad y de verdad. Si somos personas bellas para los demás en el sentido espiritual, pues tendremos un ambiente muy sano. Si somos personas que vivimos en la verdad, en la honestidad, también generaremos ambientes sanos, ambientes buenos para nuestra sociedad. Y si somos personas bondadosas, pues muchísimo más, somos testimonio para tantas personas que necesitan de nuestro testimonio, de nuestra palabra, de nuestra fe. Las familias que han querido tener precisamente un hogar, aquel hombre, aquella mujer que se han unido para crear un hogar, tienen una misión principal, una misión importante y primera, y es la de ser fiel y fecundos, tengamos en cuenta esas dos palabritas, ser fieles y fecundos. Se han unido el hombre y la mujer para la fidelidad y para la fecundidad. Fidelidad pues tiene que ver con el sentido de que he elegido a una persona para ser fiel, para estar con ella. Eso también significa para la vida religiosa incluso la castidad, fidelidad. Me he unido a alguien, en este caso de nosotros los religiosos, nos hemos unido a Dios. En el caso de las familias, un hombre y una mujer que se han conocido, que han tenido un discernimiento sobre su situación y han querido vincularse en matrimonio. Fidelidad. Y lo segundo es fecundidad. La fecundidad no solamente se ve en los hijos, que eso es lo primero. Dice el Señor, sean fecundos, multiplíquense. No solamente es el hecho de tener hijos, muchos, o uno, o dos, o tres, sino también es el hecho de ser fecundos en el testimonio. Entonces, esa es la primera parte. Y por eso, desde ser testimonio es como se transmite la fe. En el Catecismo de la Iglesia, ese es otro apartado que ojalá lo tengamos en cuenta. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 22-26, se nos habla de cómo la familia tiene que ser el sentido, el seno, donde la misión principal es enseñar a los hijos, pero también es enseñar y ayudar a descubrir la vocación de ellos en este mundo. Y la vocación, pues recordemos, tiene un sentido muy importante porque es el llamado. ¿A qué nos llama Dios o cómo nos sentimos llamados? Eso está en el numeral 22-26, parafraseando un poco lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia. Familia fecunda, pero que ayude con su testimonio precisamente a hacer o a crear la vocación en cada uno de sus hijos. Por eso hay que ser buenas personas, ser buen testimonio, porque es triste cuando las familias a veces tienen dificultades, no las saben solventar, y a veces los más perjudicados son los hijos en muchas ocasiones. Entonces, precisamente de ese testimonio, pues esos hijos van a empezar a crear ese vínculo vocacional, en donde ellos pues más adelante deciden, quiero casarme como mis papás lo hicieron, con una persona, crear un hogar, o de pronto quiero seguir una vida religiosa, consagrándome al servicio de Dios, o quiero más bien vivir una soltería pero comprometido o comprometida con la iglesia, o comprometidos con alguna obra social, con algo que ayude el beneficio de nuestra sociedad tan difícil ahora que vivimos. Luego hay algo muy importante ahí, es la vocación misionera de la familia. Esa vocación misionera de la familia, dice el Papa Francisco, la familia es misionera por naturaleza, vive y transmite la fe en la vida cotidiana. La misión no solamente, vuelvo a decir, es salir y ir de casa en casa, llevar la buena nueva de la palabra de Dios, sino es el ejemplo. Empecemos por ahí. Ejemplo. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Eso es una formación para padres, así que ojalá los papás tengamos en cuenta esta pregunta. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Cómo estoy siendo luz para ese hijo? Estoy transmitiendo, como dice también el Evangelio de Jesucristo, las palabras ser sal y luz para ese mundo. El mundo de ustedes es pequeñito porque es la familia, pero como les digo, si ustedes son capaces de ser testimonio en ese mundo pequeño, van a ser luz, van a ser sentido, van a ser orientación para muchas personas, para nuestra sociedad, que tanto necesitan esos momentos de esa luz, esa esperanza. Luego viene algo muy importante y es la participación en la iglesia. Seguramente que muchas familias como creyentes, muchas familias católicas
pues tienen una participación en la iglesia. Esa participación tiene 3 elementos importantes. Lo primero es la participación de la liturgia, especialmente la Eucaristía Dominical. Varias familias del colegio vienen aquí los domingos y se encuentran también en nuestra capilla del Liceo Cervantes Norte. Nos los hemos encontrado, nos saludan, pero qué bueno sería que muchas más familias pudieran asistir a nuestra capilla. Y si no pueden porque les queda lejos o porque están en alguna actividad familiar, pues en el lugar donde están tienen que asistir a la Eucaristía Dominical. Eso es un compromiso, ojalá que lo logremos. Ir a la Eucaristía Dominical es lo más importante como familia, tiene un sentido de unidad, conocemos otras personas y esa es la mayor participación. Si no leemos en la Eucaristía, si no ayudamos a recoger la ofrenda, si no ayudamos acolitando, no interesa. Lo importante es la participación activa dentro de la Eucaristía, responder con alegría, orar todos juntos. Si podemos cantar y sabemos cantar, pues también cantar todos en unidad. La Eucaristía Dominical, el Día del Señor, es lo más importante. Todos los días hay Eucaristía, pero particularmente la del domingo es donde nos vinculamos todos, porque la mayoría seguramente que podemos tener el momento de descanso del trabajo, y lo que nos invita el Señor en la Eucaristía Dominical, en el día domingo, es consagrar nuestra jornada a Dios. Por eso se llama el Día del Señor, o Dies Domini en latín, día domingo, Día del Señor, el cual Él nos dice: saquemos un tiempo para la consagración de nuestras familias, para consagrar ese día a Dios. Si Dios nos da 24 horas del día, de ese día domingo, pues ojalá que al menos 1 hora o 2 horas por máximo que dure una Eucaristía, se las dediquemos al Señor. Dios nos da todo el tiempo a nosotros y a veces nosotros no le damos sino 40 minutos, a veces estamos afanados en la misa, queremos que termine ya el Padre, que deje de hablar, que se acabe la Eucaristía, vamos a dar, cuando llega el momento de la paz como que nos sentimos ya aliviados. Al contrario, qué bueno es que pudiéramos tener ese espacio de esa hora y media o 2 horas de pronto, por máximo que dure una Eucaristía, el día domingo dedicárselo, consagrarlo a nuestro Señor Jesucristo. Una segunda manera de participar es en los grupos pastorales, y un grupo pastoral en las parroquias particularmente, y también en nuestra institución hay diferentes grupos de líderes de jóvenes, grupos de las infancias misioneras, grupos también en los cuales se reúnen matrimonios para dialogar. A veces los matrimonios, y esto es algo que puede generar que siempre ha generado polémica, y dicen: ¿por qué un sacerdote no se casa? ¿No me puede dar un consejo a mí? Yo que soy casado, yo que tengo una familia, ¿cómo me va a dar un consejo un sacerdote? Y a veces es polémico, es cuestionante, pero pues en primer lugar, más allá, mi idea no es defender esa postura que es muy válida, pero también es el sentido de la formación catequética del matrimonio, o de los grupos que muchas veces hay en las parroquias de matrimonios, en donde pueden ir, formarse. No se trata de decir o de ventilar todas las situaciones familiares, pero sí se trata de formarse precisamente cómo está mi matrimonio, cómo está mi sentido desde la fe cristiana, cómo vivimos nuestro matrimonio, cómo nos encontramos en este momento, qué fortalezas. Entonces, de alguna manera también hay grupos, tanto para los jóvenes como para los mayores, en donde nos podemos vincular. Esto es unas pinceladas, un esbozo también de formación, pero qué bueno sería que en sus parroquias, y qué bueno sería también nosotros como institución, en los grupos que tenemos, que empecemos también a formarnos, a integrar, a ser parte precisamente de grupos pastorales. Se llaman así porque tienen una misión, y es la de pastorear, pero pastorear en un doble sentido. Muchas veces podemos ser pastores, pero también somos ovejas, como dice San Agustín. Somos pastores para algunas personas que estamos ahí ayudando, pero también somos ovejas porque somos cristianos. Así que es en una doble dimensión. Y la tercera parte, que es una manera también como podemos ser partícipes de esa misión en la iglesia, es con las obras sociales. Obras sociales de ayuda a los demás, a los más necesitados. Recordemos también las obras de misericordia. Son 14 obras de misericordia, 7 espirituales, 7 corporales. Y eso son maneras también de evangelización. Orar por aquel que de pronto no me cae muy bien, orar por esa familia con la que se me dificulta, orar por nuestros hijos, orar por nuestros estudiantes. Esos son obras de misericordia. Visitar a una persona que está enferma, visitar a aquel que no tiene la libertad. Bueno, en fin, las 14 obras de misericordia son maneras también de inculcar
en nuestros hijos, de inculcar en nuestros estudiantes, de inculcar en nuestra sociedad una forma de evangelización, de ser testimonio para los demás. Y luego, como les decía, el tema como tal es familia, sacramento de salvación y de misión. Ya hablamos un poquito de lo que es la misión, cómo nos vinculamos en la misión, con ese testimonio, con esas obras, en nuestra familia, siendo ejemplo para los demás. Pero viene un segundo momento que es la familia como sacramento de salvación. Y el Papa León nos hablaba hace un mes aproximadamente, nos hablaba de la importancia de la familia en la iglesia. Él nos decía un poco o nos recordaba el sentido que tiene el libro del Génesis con el que yo iniciaba, el capítulo 1, los versículos 27 y 28. Y entonces el sacramento no es solamente recibir algo, que el padre, que el sacerdote, que el obispo me dé una bendición o me unja con un óleo o que haga una serie de rituales o de oraciones sobre mí, sino que por el contrario, el sacramento es algo visible, pero que tenemos o que nos lleva a una misión. Cuando nosotros somos bautizados, cuando nuestros padres y padrinos han decidido formarnos en la fe y bautizarnos, entramos a ser parte de esa misión. Desde el primer momento en que nuestro corazón se ha purificado gracias a la gracia del sacramento del bautismo y nos ha liberado del pecado, pues desde ahí empieza nuestra misión. La misión de que ese corazón, de que nuestra alma, de que nuestro ser sea y siga purificándose todos los días de nuestra vida, el tiempo que el Señor nos tenga determinado estar aquí. Pero ese sacramento se va volviendo sacramento de salvación por las siguientes características. Hay un documento que se llama Concilio Vaticano II. ¿Y por qué se llama así? Porque se hizo un concilio sobre 1960, 63, 65, en donde se reunieron los obispos y hablaron de temas actuales, porque la iglesia la sentían como un poco lejana al mundo. Y por eso, durante este tiempo que ha transcurrido el Concilio Vaticano II, la iglesia ha tratado de vincularse un poco más, de estar más presente en muchos lugares, en muchos aspectos de lo que es la sociedad. Y hay uno de esos documentos, que es la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que habla sobre el sacramento universal de salvación. Es decir, que somos instrumentos en los cuales Dios comunica la gracia a la humanidad. Y vuelvo a decir, no solamente aquellos que hemos decidido por una vida consagrada, sino todos, en el matrimonio, en la vida soltera, los jóvenes, los niños, todos somos sacramentos universales de salvación porque Dios nos comunica su gracia. Todos los días, Dios nos da la gracia día tras día. No podemos pedirle la gracia a Dios por un mes, por una semana. Todos los días hay que pedirle la gracia a Dios y de esa manera pues también somos misericordiosos, somos testimonio, somos misión para otras personas. Quisiera aprovechar y contarles una pequeña historia sencillita. Me imagino que todos conocemos los vitrales que están en las iglesias. Hace un tiempo, esta historia nos la contó un sacerdote y nos decía que esa es la manera de entender un poco esto del Sacramento Universal de Salvación, porque tiene que ver con eso, la misión que cumplimos. El niño va con su abuela a la Eucaristía, al templo, y entonces se queda mirando el vitral. Y en el vitral le dice el niño, ¿quién es ese? Y la abuela le dice, él es un santo. Pero como tal, porque en el vitral había la figura de un santo. Pero lo que el niño quería decir es, ¿por qué transparenta esa luz? Y el sacerdote le explicaba precisamente en la Eucaristía eso. Nosotros somos aquellos que transparentamos esa luz que es Cristo. Cuando uno está en un lugar donde hay vitrales, como en este templo, en esta capilla del Liceo Cervantes Norte, pues la luz se transparenta o se refleja a través del vitral. Y el niño entendió que los santos son aquellos que son capaces de dejar transparentar a Cristo. Nosotros tenemos también esa misión, transparentar a Cristo con nuestra vida. Vuelvo a decir, así no hablemos mucho, así no digamos, nos dé pena leer, nos dé pena participar, pero nuestro testimonio transparenta precisamente a Cristo y por eso somos comunicadores de gracia, de la gracia de Dios. Si recibimos la gracia, si estamos en gracia con el Señor, también somos comunicadores de gracia para los demás. No somos nosotros los que hacemos las cosas propiamente. Pedimos la gracia de Dios para que Él sea capaz de transparentar nuestra vida.
no es por nuestras fuerzas. Nosotros hacemos todo lo posible, nos movemos, existimos aquí, hacemos todo lo posible, pero Dios es el que permite precisamente la fuerza para que podamos transparentarlo a Él. Y finalmente, ya para ir cerrando un poco esta charla, que es muy concisa, muy sencilla, pero que ojalá le saquemos toda la profundidad posible y podamos desarrollar el taller ahora más adelante y entregarlo, es el tema de la familia como iglesia doméstica. Entonces, iglesia, recordemos que no es un templo, la iglesia como tal no es un templo, no es una estructura. La iglesia somos todos los que hemos sido bautizados. Eso es iglesia. Y al ser bautizados, pues pertenecemos a ese cuerpo místico que es la iglesia. Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico y nosotros pertenecemos a todo ese cuerpo místico, por así decirlo. Es una figura, ¿no? El cuerpo, pero de alguna manera tiene mucho sentido. Entonces, la iglesia doméstica, precisamente San Juan Pablo II, que habló mucho sobre este tema, nos dice lo siguiente, o bueno, nos invita en uno de sus documentos que se llama Familiaris Consortio de 1981. Ojalá que, vuelvo a repetirles antes de seguir, esos documentos que les he citado, los busquemos y nos interesemos un poquito por buscarlos, sobre todo la cita bíblica de Génesis 1, 27 y 28, y pues los demás documentos, aunque son un poquito largos, pero ojalá por lo menos tengamos la referencia. En internet aparecen todos estos documentos, así que es muy fácil de buscar e encontrarlos. Y repito ahora y continúo, la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, que es un documento que habla precisamente sobre las familias, sobre el sentido de las familias, habla de familia doméstica. Y son 3 punticos. Me gusta resumir o concretar estos elementos en 3 cositas. La primera cuestión es la fe que vive y la caridad. ¿Cómo vivimos nuestra fe en nuestra familia? Procuramos hacer oración constante. Recordemos que familia que ora unida permanece unida. Es el sentido más importante de la unidad. Entonces, porque nos vincula, porque nos hace signos de caridad también. Y cuando somos capaces de orar en familia o de tener ese sentido familiar de la oración, desde la fe, la vivencia de la fe, pues también está la caridad. La caridad que nos lleva a querer a los demás, a querer a los otros. No solamente a los que más queremos, a los que más amamos, sino que la caridad va más allá. Es decir, es universal, no solamente para unos poquitos. Quiero a mi hijo, quiero a mi hija, pero también hay que querer a otras personas más, inclusive aquellos que no amamos. Y el Señor precisamente nos dice en el Evangelio, no tiene sentido amar a los que amamos, también hay que amar a los que no amamos. Y eso tiene todavía mucho más sentido. Y amar a los que no amamos no es simplemente como vamos a abrazarnos y vamos a portarnos bien, no, sino también es orar por esas personas, aunque, como lo decía hace unos momentos, aunque a veces no nos caigan bien, aunque a veces me haya hecho mucho daño, pero pues voy a orar por él. Tal vez no voy a tener un contacto directo con esa persona, pero una manera de orar o de amar es precisamente la oración por esa persona, que no me hizo mucho bien, que de pronto me generó algún daño, pero voy a orar por esa persona, aunque no voy a estar en contacto directo con ella. Y el tercer aspecto es lo que ya habíamos hablado un poco, es la evangelización desde el hogar, que es lo que habíamos ya dicho sobre el testimonio, el ejemplo que tenemos para con los demás. Y por eso la familia es el lugar donde se experimenta, se vive y se transmite la salvación de Dios. Desde la familia, en las instituciones y particularmente en nuestro colegio y en los colegios que tienen pastorales educativas, pero aquí que vivimos pues de manera transversal y fuertemente esta pastoral educativa, pues precisamente lo que hacemos es reforzar eso que ya viene desde casa. Por eso la importancia de la familia, de papá, mamá unidos, de familia que está unida, de familia que tiene un sentido de oración, de caridad, de respeto por los demás. Cuando creamos familias en ese sentido, pues también somos capaces nosotros como institución de ir fortaleciendo cada vez más ese aspecto familiar, que se hace desde la familia doméstica, desde casa, pero que se va haciendo la familia de la iglesia. Y para concluir esta última parte, simplemente hablar de lo siguiente. Recordemos que transmitimos desde la fe, transmitimos desde el servicio, pero también transmitimos desde una nueva evangelización. Y esa nueva evangelización precisamente tiene que ver con lo que nosotros hacemos, el sentido fraterno que llevamos a los demás. Por eso tenemos que promover la vida como familias,
tenemos que promover también el amor, tenemos que promover la misión. La vida, porque muchas veces resulta ser complicado en nuestro contexto todo ese tema del aborto, todo ese tema de la eutanasia, todo ese tema de pues no importa, pues si ella quiere quitar la vida pues que lo haga, no somos quienes para juzgar. A veces nos basamos en esos argumentos o en esos conceptos y resulta que no debería ser así, debería ser por el contrario, no por meternos en la vida de los demás o involucrarnos, sino que precisamente es la promoción de la vida. Yo creo que para todos nosotros es importante y es necesario darle un sentido a la vida y por eso trabajamos y por eso nos desgastamos día tras día y por eso luchamos y por eso nos sentimos a veces como que necesitamos esto, necesitamos lo otro, queremos que nuestra familia crezca, en fin, no nos quedamos estancados porque nuestra vida es una lucha constante, es una lucha y qué bueno me parece a mí que cuando uno termina la jornada uno a veces se siente cansado y dice, pero hice algo y estoy bien con mi familia y estoy, en el caso de los que se han casado y tienen sus hijos y mis hijos tuvieron lo necesario. Y a veces vemos situaciones difíciles de familias que no tienen precisamente eso, pero pues nosotros que la mayoría podemos tener nuestras cosas, suplir a nuestras necesidades, pues de alguna manera se vuelve muy importante eso. Entonces, familia misionera precisamente tiene que ver con ese sentido de caridad, de fraternidad y de sentirnos que estamos haciendo un trabajo grande por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hogares. Y también por eso la promoción de la vida que les decía. No permitamos que a veces la gente o las ideologías nos arrastren hacia no importa, la vida pues se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Por el contrario, hay que luchar y promover ese sentido de la vida desde lo natural, de la vida desde muchos aspectos, pero siempre en promoción de la vida. Entonces, en conclusión, para ir ya cerrando esta parte, la familia es pilar esencial en la misión de la Iglesia. Cuando vive su vocación cristiana de manera auténtica, se convierte en un signo del reino de Dios en medio del mundo. Por eso estamos llamados a fortalecer a las familias, para fortalecer a la Iglesia. Así que, de alguna manera, queridas familias, ustedes son un signo importante, un signo que vemos todos, y ojalá que ese signo sea de salvación, sacramento de salvación, sea misionero porque nos da un buen ejemplo, nos da un buen testimonio, y seamos luz para los demás, seamos esa luz que transportamos a los demás, seamos sentido de vida para otros. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de mucha fortaleza y que nos siga precisamente creando ese vínculo familiar, ese vínculo de amor.